Conectate con Hecho en Claypole. www.hecultura.com. hecultura.com. También encontrarnos en Facebook. facebook.com/Hecho en Claypole. facebook.com/Hecho en Claypole. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. Ay, Emilia, llegué con el corazón en la boca. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Ay, pensé que no llegaba más. ¿En serio? Sí, está todo cortada las calles, es impresionante. Ay, sí, y el bache, ¿vos viste el cráter que se hizo acá? Ay, por favor, a la gente de Almirante Brown, a ver si nos arregla el bache que está acá en la puerta de la radio del Centro Cultural. Cada vez más grande está eso. Yo tengo miedo de en algún momento ser abducida por ese hueco. Yo creo que alguien va a caer ahí y va a desaparecer. Sí, va a ser uno más, es como el pozo de Quilmes, ¿no? Creo que es peor. Pero bueno. Bueno, pero por suerte estamos aquí otra vez más, un lunes, en este programa que, ¿cómo se llama? Dos Gardenias. ¿Y por qué radio estamos? Por Hecho en Cultura. Así. Sí, nos pueden encontrar en la internet, pueden visitarnos en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook, que es Dos Gardenias, y si no, en la página del Centro Cultural, del Espacio de Debate y Cultura La Casa, pueden buscar la página de Facebook, pueden buscar también la página de internet, y ahí nos encuentran y encuentran la solapa de la radio, y ahí pueden cliquear, haciendo un doble clic ahí, y ahí escuchan escuchan todo ahí. Y nos pueden mandar mensajitos que los vamos a leer al aire. Sí, podemos ir mandando mensajitos. Próximamente vamos a tener alguna línea de teléfono para que nos puedan escribir por WhatsApp. Ay, se dice WhatsApp, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dar alguna poco línea a poco nos vamos a ir ayornando, nos vamos a ir amigando con la tecnología. Sepan entender que somos dos señoras grandes, por favor. Entonces, yo si no lo tengo en papel no lo puedo leer, ya la vista no me da, no soporto. Bueno, pero ¿qué vamos a tener hoy, Marta? Bueno, vamos a tener los bloques de siempre. El bloque de Mirta, sí. El bloque de las revistas. Claro. Vamos a escuchar unos boleros divinos. Ay, preciosos. Sí. Vamos a tener nuestro momento cultural. Les voy a contar qué es lo que fui a ver. ¿Qué fuiste a ver? Que casi no llego por lo que fui a ver. ¿En serio? Sí. Bueno, pero debe haber sido interesante, porque si casi no llegas por lo que fuiste a ver... Muy interesante. Pero como muy la revista. muy largo. Ay, sí, me imagino. ¿Muchas horas fueron? Muchas horas en el teatro. La verdad, una cosa... Pero ya te voy a contar. Bueno, pero anda de vivirte al teatro, entonces. Ya te voy a contar. Vamos a tener la visita de un invitado, ¿no? Así es. Un divino, un churro. ¿Sí? Sí. Mira, es artista plástico, es poeta, escribe poesía, es músico. A mí siempre me gustaron los pelados. Sí, es pelado también. Sí. Y además, bueno, nos viene a contar de un libro que escribió sobre las letras de Spinetta. ¿Spinetta? Así es. Ay, mirá, ese muchacho que, bueno, que Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Debe estar con mi finado esposo. Sí. Y nos viene a presentar su libro, y además también que se va a presentar acá el fin de semana, a presentar ese libro y dar una charla sobre rock. Ah, entonces vamos a poder estar hablando de eso. Exactamente. Ay, mirá qué loco, nosotras hablando de rock. Ay, qué barbaridad. Pero bueno, no hay que perder el sentido de este programa, que es escuchar boleros. Y también con él, con Daniel González Orano, vamos a estar escuchando boleros que él eligió también. Claro. Una cosa rarísima vamos a escuchar. ¿Sí? Un bolero que cantó Spinetta. ¿Boleros cantaba Spinetta? Así es. No te puedo creer. Así que después lo vamos a escuchar. Ay, me voy a estar desasnando entonces. Sí. Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal.
sea por bien o sea por mal. Si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor, pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal, sea por bien o sea por mal. Dos gardenias para ti. Qué hermoso tema que escuchamos, ¿verdad, Emilia? Sí, sí, hermosísimo. La verdad que me sorprendió porque yo no sabía que Luisito cantaba boleros. Sí, sí, sí. Y bueno, Daniel, bienvenido. Buen día, chicas, ¿cómo están? Bien, bien. Qué alegría tenerte aquí. Sí, un muchacho tan talentoso, ¿no? Yo quiero contar que yo la conocí a Daniel tomando unos cursos de literatura allá en el municipio de Quilmes. Sí. Ah, mirá, hace muchos años. Mi nieto estudiaba teatro con Daniel en las épocas en las que andaba en un ciclomotor. Andaba con una motito por todo aquí, andaba por todo Quilmes en un ciclomotor. Ay, mirá. En una zanelita. Sí, sí, en esas épocas estudiaba teatro a mi nieto y él le daba clases así de cómo interpretar un texto, cómo leer un texto. Pero terminaban hablando de viajes por Brasil. Es una persona multifacética, ¿no? Sí, sí, sí. La dispersión es un problema, ¿eh? Se les digo a ustedes que ya tienen la vida vivida, pero ustedes saben que alguien que se dispersa mucho, en realidad, el que mucho abarca, poco aprieta, volviendo a los lindos dichos populares. Es verdad. Porque cuando no profundizas mucho en una sola cosa, no, valga la redundancia, no sos profundo. Entonces el tiempo no da para tanto. Y yo he sido muy disperso, digamos, he dibujado, he pintado, he escrito, he compuesto algo de música, he escrito algunos ensayos y bueno, me parece que no he sido demasiado profundo, es mi autocrítica, porque esa dispersión, si bien me ha hecho muy feliz, porque en definitiva de eso se trata, no me ha dado los resultados de profundidad que yo esperaba, porque me parece que la cosa pasa por meterse en una disciplina y calar fondo. Pero has tenido reconocimiento, ¿no? A ver, si yo mal me acuerdo, ¿no has tenido un reconocimiento como poeta? ¿A qué le llamas reconocimiento? Un premio que te han dado bastante importante por un libro de poesía. Que yo recuerde, ¿no? Entonces me equivoqué de persona. ¿Qué Ay, que estoy de no la sé, cabeza? no Emilia? sé. Eso pasa por leer en Wikipedia, no hay que creer todo lo que dice Wikipedia. No, a ver, tal vez yo te he comentado alguna vez que a los 17 años yo compuse la letra de Una huella, que la música es de mi viejo y
y eso terminó en Cosquín y fue el tema Revelación Cosquín, Ah, digamos puede que ser el eso, tema puede ser eso. que para mí, digamos, el sumum en cuanto a premios folclóricos. Claro. Un tema Revelación de Cosquín, y yo lo compuse a los 17 años, que es la letra de una huella. Por otro lado, qué sé yo, hice una cantata también en la época de la inundación, Dolores, que es mi pueblo natal, padeció grandes inundaciones, en los 80 en plena inundación se me ocurrió hacer una cantata, mi viejo le hizo la música, toda con música surera, sureña, con milongas, estilos, triunfos, y eso tuvo un reconocimiento en su momento de la Cámara de Diputados de la provincia, como destacado trabajo cultural. Pero bueno. entonces algunos reconocimientos has tenido. Sí, pero qué sé yo, no me parecen, digamos, lo importante es hacer. Sí, No, está. y sobre todo la felicidad, esto que nombraste. Uno tiene que ser feliz con lo que hace. Sí, me Tiene parece que intentar clave. eso. Sí. Se trata de ser feliz. Entrando a Spinetta hay una canción de Spinetta que en un momento él dice, de lo único que se trata es de ser feliz. Claro. De ahí va la cosa. Bueno, ¿y por qué elegiste este tema? Bueno, imagino, ¿no? Entrega total de Spinetta. Bueno, mirá, primero porque venía a colación de la temática musical que ustedes abordan, que es el bolero, y de pronto porque creo que es el único bolero que grabó Spinetta, y particularmente este bolero lo graba ya sobre la partida de él. No sé en qué contexto está, porque este bolero que canta Entrega Total, que es de Abelardo Pulido, es un bolero que no está dentro de ningún formato de sus discos. Cuando Spinetta, a los últimos, sospecho, 4 años, que para mí es raro, incierto el manejo de la información que él tenía sobre su cáncer, él se abre mucho a hacer distintas cosas. Por ejemplo, canta para un disco de múltiples intérpretes con canciones de cuna, él canta una canción de cuna, participa con Luis Salinas cantando un tema hermoso que se me ocurrió después, si no tal vez hubiera elegido también ese, que es Y aparece tu piel, que es un tema de que la música es de Luis Salinas y la canta Luis de una manera magnífica, que es una canción romántica, no podemos decir que llega a ser un bolero, y de pronto no sé para qué proyecto él graba Entrega Total, que si uno se pone en detalle a mirar la letra, pareciera, quizás un poco esotéricamente esto que voy a decir, ¿no? Pero pareciera que le habla a la muerte. Si ustedes le hacen una reinterpretación y sacan la cuestión femenina, la letra dice, esta vez ya no soporto la terrible soledad, ya no te impongo condición. ¿Sí? El bolero en realidad originariamente está dedicado a una mujer, pero si uno lo corre de ese lugar y pone a la muerte, parecería que Spinetta, con la excusa de su proximidad al partir, se dedica a cantar un bolero no para cumplir con las reglas tradicionales de lo que es el bolero, que es un poema amoroso para con una mujer, sino para con la gran mujer que nos espera al final del camino, que es la muerte. Y fíjense lo que dice, esta vez ya no soporto la terrible soledad, ya no te impongo condición, tú harás conmigo lo que quieras, bien o mal, cosa que hace siempre la muerte con nosotros. Llévame, la muerte nos viene a llevar, de ser posible hasta la misma eternidad, que supuestamente es lo que aspiramos después de la muerte, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Digamos, el cierre de cualquier ciclo vital es el cierre de la aceptación con la muerte. Cualquier civilización y tradición unánime de las religiones dice que aquel que no acepta la muerte está en problemas. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. No hay cosa más vinculada a la muerte que es la historia del dolor. Hazlo como quieras. Sabemos que de todas maneras partimos. Podemos quejarnos, pero morimos. Por maldad o por amor, pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Digamos, la ambigüedad de la letrística del bolero que eligió pareciera ser que anticipa su partida de este plano. Esto de Spinetta, que yo evoco desde este bolero, se da constantemente en todo él. Cuando yo escribí el libro que voy a presentar este próximo sábado acá en la casa, lo hice presuponiendo ya a los 15 años todo lo que daba la letrística del flaco. Está muy bien dicho esto de que se lo considera el poeta del rock. No sé si esto habla bien o mal del flaco, pero el rock en general es bastante flojo a nivel letrística. Spinetta se corre de ese eje y
y maneja una tensión de ambigüedades en todo su lenguaje que permite interpretaciones que me llevaron a hacer el libro que yo no tenía en la biblioteca. Por eso creo que el Instituto Nacional de la Música me dio la posibilidad de subvencionármelo y tenerlo en la calle y hoy tenerlo en mi biblioteca. Yo antes de sacarlo al libro, y mucho antes, estoy hablando de a los 15 años, cuando tuve por primera vez el primer vinilo que me compré de él, si bien lo conocía desde antes, que era Durazno Sangrando, yo visualicé ahí que había ciertas obsesiones y recurrencias en el lenguaje de Spinetta. Hasta que, pasados muchos años, me encontré saliendo del recital de las Bandas Eternas, que fue su gran despedida, y comentándoselo a algunos amigos, y esos amigos diciéndome, dejate de joder y escribir libro. Ahí me puse a hacerlo, al libro, me fui unas vacaciones, estuve organizándolo, y desarrollé un libro en el cual lo que busqué, digamos, el libro se llama Spinetta, anhelo de una lírica, una exploración temática. ¿Por qué una exploración temática? Porque agarré las obsesiones que desde los 15 años yo vislumbré en él, y lo desarrollé como campo semántico cerrado. Por ejemplo, agarré el tema de la luz, que es el más obvio en Spinetta, y vi todo lo que giraba alrededor de la luz, digamos, tomando las palabras tal cual, digamos, luz, brillo, reflejo, todo aquello que era el campo semántico, y desarrollé un capítulo y viendo cómo esos significados funcionaban. Y dije, y voy por más, y entonces tomé el motivo del agua, y agarré la gota, el rocío, la ola, la lluvia, el mar, el lago. Y también vi que había un campo semántico que cerraba lógicamente, y eso también lo hice con el aire, con todas las vinculaciones semánticas del aire dentro de la letrística. Ese desarrollo y esa aventura me hizo descubrir cosas que yo, habiéndolo escuchado siempre, no me había dado cuenta de la hondura. A ver, por ejemplo, yo nunca me esperé encontrar, lo escuché toda la vida Spinetta, y nunca me esperé encontrar que en parte de su letrística, si bien yo había visto que muchas canciones de él se servía de la fábula infantil para armar una letra, una canción, Durazno Sangrando, la historia de un durazno que madura, se cae un río y el carozo habla, ¿no? Esa cosa del cuento maravilloso, que las cosas hablan para los chicos, vieron que los sapos hablan y las nubes lloran y toda esta cosa. Bueno, el durazno habla, el carozo canta. Bueno, vi, gracias al trabajo, o por lo menos vislumbré que atrás de toda la fábula infantil, que son múltiples, que no me voy a exponer acá y para eso está el libro, o en todo caso este sábado que vengan, lo comentaré más en profundidad, aparece el tema del sacrificio, una cosa tan vinculado con lo sagrado, con lo religioso, la idea del sacrificio, ¿no? Digamos, tenemos el último gran héroe occidental dentro de la mitología occidental, que es Cristo, ¿no? Que se sacrifica supuestamente por todos nosotros. Si vamos para atrás, todas las religiones tienen atrás un sacrificio. Es más, el gran mito universal es que el Big Bang es el gran sacrificio, digamos, el particionarse del todo para que estemos y seamos individualidades, y el gran mito cómico dice que vamos a reintegrarnos para volver a esa unidad, pero ese sacrificio primigenio es el que genera la vida, que no es otra cosa que el óvulo y el esperma uniéndose, perdiendo el en sí, como dice en el erotismo Georges Bataille. Son individualidades que se pierden para crear un tercero, que es la vida. Es decir, el esperma pierde su en sí, el óvulo se arma a partir de pérdidas de individualidades para una tercera figura que es el nuevo ser. Todo esto es la idea del sacrificio. Esto aparece analizando en profundidad las fábulas, entre comillas, aparentemente infantiles que tiene el rock de Luis Alberto Spinetta. Y vos esto no lo encontraste en ningún otro, digamos, escritor de letras del rock. Bueno, ¿O hay alguien que se le acerque a Spinetta en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a la profundidad de su escritura? a ver, Porque me haces acordar, por ejemplo, a viejos letristas argentinos, digo, los tangos que tenían gran poesía, Claro. las canciones sureñas, ¿no? Claro. Mucho del folclore, pero es verdad esto que vos decís, el rock es como que escuchamos más la música y la letra no se escucha. mira,
Lo que pasa que sería muy... si algo detesto son los fanatismos. Entonces, cuando vos me preguntás por otros, no puedo decir mucho de los otros. Yo lo que puedo decir es que a mí, por una cuestión de empatía y simpatía para con Spinetta, eso es lo que me pegó. Qué sé yo escucho de pasada y me simpatiza un Cerati o me simpatiza un Charlie. Lo que pasa es que yo vislumbré, me hizo un ruido ahí Spinetta de una manera que no ocurrió con todos los otros. Entonces, para cerrarte la contestación, no sé si ocurre en los otros, yo no me he abocado a eso, pero tampoco esos me llamaron para que hiciese el trabajo que yo hice con Spinetta. Claro. Un dato importante a todo esto es que Spinetta, casualmente en el rock nacional, es el tipo que pone el libro. ¿Qué quiero decir que pone el libro? Que es el que llama la atención a los jóvenes allá a fines de los 70, publicando el primer libro de poesía de un rockero. Después lo hizo Pedro Aznar y con continuidad, porque creo que Pedro Aznar ha publicado 2 o 3 libros. Y Spinetta sacó un solo libro, que es muy conseguible, que se llama Guitarra Negra. Pero para mí la hondura del flaco está en su letrística. Es decir, el libro de poesía de Spinetta, a mí, qué sé yo, para mí sería incierto el destino dentro de la poesía, llamado poesía. Y con esto de alguna manera ven mi planteo objetivo y crítico para con Spinetta, digamos. No soy el tipo que le prende velas toda la noche al póster, y que yo conozco muchos viudos de Spinetta. Yo no enviudé de Spinetta. Yo lo admiro. Es más, en el libro hay hasta partes que son críticas. Digamos, por ejemplo, Spinetta como buen tano y hombre que viene del 70 tiene rasgos para mí bastante machistas, ¿no? Hay una actitud constantemente sermoneadora hacia la mina. Eso sirve, podríamos decir que es una excusa de estilo para manifestar saberes. Pero casualmente siempre es la mina la que tiene el bobero vacío. ¿Está? Claro, sí. Entonces, digamos, yo puedo mirarlo a eso como una crítica. Si bien es locura, porque hay un par de canciones que hay una canción que se llama Mi Dama, que es un tema que está en el último álbum de Almendra, cuando regresa Almendra en los 80, que es una maravilla porque es un tema que le dedica a su esposa, que es un homenaje a la procreación, y que con esa balada para mí cura todas las nenas baby que hizo antes y que hizo después. Pero bueno, eso era la genialidad del flaco. Pero eso no quiere decir que cuando yo hago todo a nivel estadístico, lo cual me parece bastante feo decir eso, pero cuando reviso la obra, la mayoría de las nenas son media boba y con un valero medio... O sea, pobres de ustedes, chicas. Ay, claro. Para el flaco. Pero qué interesante, porque has tomado este libro como una cuestión realmente de investigación. O sea, esto que estabas diciendo de estadística, ¿no? Pero analizar en profundidad, tomarlo desde ese lugar y bueno, ¿cuánto te llevó a hacer este libro? 4 años. 4 años. Sí. Mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Que no sé si es tanto para escribir un libro, si uno lo quiere escribir de la manera adecuada. Mira, en realidad me llevó muchísimos años. Porque en realidad yo creo que lo empecé a escribir a los 15 años. A partir de que tuviste contacto con la música. Claro, y cada vez que aparecía un álbum nuevo yo repensaba esa serie de figuras. Digamos, me llevó 4 años cuando me senté, armé los campos semánticos correspondientes para cada capítulo y organicé el mensaje. A ver, por ejemplo, otra cosa que habitualmente se lo relaciona la gente, para hacer la cosa rápida con Spinetta, lo meten en el nicho del surrealismo. Yo cuando era adolescente, yo fui un fanático del surrealismo. Y yo veía muchas imágenes en invisible y después sueltas del surrealismo. Si yo lo tengo que cotejar a ese mundo letrístico con los poetas argentinos neo-surrealistas o el surrealismo francés original, deja mucho que desear. Dentro del mundo de la letrística está años luz de todos. Me explico, ¿no? Sí. La comparación, digamos, en relación con la literatura, es una letra, entre comillas. En relación con las letras del mundo del rock, es Borges. Claro. Sí, esa no me la como, digamos. Eso es así. Ahora, cuando yo veo que tan fácilmente lo ponen en el surrealismo, empiezo a ver que su letrística, por momento, hay temas de él que son herméticos, o cerrados, o imágenes difíciles y están vinculadas con el surrealismo. Pero a mí me quedaba incómodo esto, meterlo en ese lugar. Me parecía un facilismo meterlo en el surrealismo. Yo lo podía haber analizado de ahí. Lo que me pareció también un hallazgo en la búsqueda, después,
quedó en el libro, pero para mí, en mi asombro, fue descubrir las vinculaciones profundas de Spinetta, no con el surrealismo, sino con una raíz latinoamericana que es el modernismo que viene de Rubén Darío. Yo hago toda una apuesta en el libro defendiendo esa tesis por encima del surrealismo. A ver, un solo ejemplo. El modernismo, cuando te enseñan en el secundario, cuando te enseñan el modernismo latinoamericano, una de las grandes cosas es el planteo de la Torre de Marfil, la belleza por la belleza misma, en un contexto donde se le reclama un pie a tierra, porque Rubén Darío y todos sus acólitos, Lugones y demás, estaban mirando a una cosa europeizante, al exotismo del lenguaje. Si uno lo mira a Spinetta, no en el presente, hoy, porque no hay cosa como la muerte para mejorar la gente. Si lo miramos en los fines de los 70, Spinetta para muchos rockeros era un cheto, era un garca. Hoy eso no se dice, ¿eh? Hoy esa imagen está curada, desapareció. No, claro. Hoy está en otro lado. Es más, sería hasta un uso político a veces, pero si uno en ese contexto era un garca, era un concheto, un nene bien, un intelectuoso. Saca un libro de poesía dentro del rock, donde en el rock habitaba Papo. A Papo le regaló una guitarra y Papo la vendió. O sea, imagínense con los que se relacionaba Spinetta. ¿Está? Entonces, si yo lo miro desde ahí, en ese momento se le hacía la crítica a Spinetta de la misma manera en relación al que se le hizo a Rubén Darío Lugones en su contexto. Ahora que estás diciendo eso, ¿no? Porque recién lo nombrabas como que él sería el Borges del rock. Y como Borges también admiraba tanto a Lugones y a todo ese movimiento de Rubén Darío y demás, ¿no? Porque Borges reivindica a Lugones, claro, a Rubén Darío, y cómo toda esa línea ha trabajado en la Argentina, esa línea literaria. Qué interesante lo que decís. Bueno, y vos hablabas, a ver, ¿por qué te dije me acordé del modernismo? Porque hablaste en un momento de la vinculación de la profundidad electrística del tango. Y el tango, la cancionística del 40, con Homero, Cáturo Castillo y toda esa gente, abrevaba en el modernismo, en la literatura. Es decir, había una pretensión, de ahí en mi título de mi libro que se llama Spinetta, Anhelo de una lírica. Porque en un momento yo tomo eso de anhelo de una lírica de un reportaje que le hacen y a Spinetta lo corren con que es un poeta. Y él dice, no, poesía es la poesía. Lo mío es el anhelo de una lírica. Lo cual podemos hasta ponerlo en una falsa modestia, pero muy bien, el flaco ubicado dice, lo mío es una aspiración a lo poético, que es lo que aspiró todo buen letrista, a llevar la letra a un paso más allá, que no sea un juntar palabras porque sí, ¿no? Qué interesante esta charla, ¿no? A mí me deja sin palabras. Sí, es que adoro el tecnicismo con el que habla y la claridad con la que nos aclara todas estas cuestiones, ¿no? Cosas que capaz a veces se nos escapan a los oídos, al escuchar los temas o al leer las letras. Hay cosas que se nos escapan y él nos está blanqueando estas cosas que encontramos dentro de esta letra de... A ver, no sé cómo decirlo. No, pero una la escucha a Daniel y es como que la retrotrae recuerdos, las imágenes que él transmite, ¿no? De sus recuerdos, cómo se van creando las imágenes. No sé si a la gente que nos está escuchando le pasará lo mismo. Es un hermoso narrador. Cuando narra sus historias, sus experiencias de vida, esas cosas que le fueron pasando, una va creando en su cabeza esas imágenes que como vos decís, nos va llevando también a nuestra infancia, a nuestra adolescencia. Esos tíos, porque ¿quién no tuvo un tío que tocaba la guitarra en alguna fiesta? Porque era común tener alguna persona conocida, llegada, y si no era un vecino, cuando se juntaban en el barrio y tocaba esas canciones folclóricas o boleros o lo que más le gustaba a la gente que estaba a su alrededor, esos fogones o esas tardes de asado que eran interminables, esos domingos donde se juntaba una, comía asado y después venía el postre y las mujeres se ponían a lavar mientras el señor tocaba la guitarra. O si ponía algún disco en el Winco. O en el combinado, nosotros Claro. teníamos un combinado. Claro. Sí, ahora que decís del Winco y del combinado, nunca me voy a olvidar el vinilo de Eddie Gourmet y Los Panchos, por ejemplo, de mi vieja, limpiando la casa y escuchando eso. Que era bastante el otro polo, porque eso era un formato
muy limpito, higiénico. Yo cuando lo escuchaba a Guillermo Artigué, que entre paréntesis le decíamos el ranón, que era en la jerga, digamos, en el tango, ranón parece que es medio el vago, el pillo. El ranón Artigué era otra cosa, tenía una desprolijidad, un modo de hacerlo que siempre me pareció mucho más cautivante que los discos de los Panchos, y mirá lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, Guillermo falleció hace años, lamentablemente no tengo ninguna grabación, pero lo que más se aproxima a Guillermo, si uno lo googlea en YouTube, es escuchar cuando hace Miguel Saravia alguna cosa folclórica, ¿no? Ese era corte, un corte de una voz gastada, con una sola guitarra, una cosa intimista, y durante tardes enteras cantando. Empezaba a las 2 de la tarde a tomar ginebra y vos decís, se emborracha, y a las 10 de la noche seguía tomando ginebra y el tipo estaba ahí, pero era extrañísimo, era un personaje para mí mágico, Guillermo, y por ese caminito yo le entré al bolero. Después obviamente aparecieron, yo más grande por ejemplo descubrí una faceta que es menos conocida de Pablo Milanés cantando boleros que me parece magnífico, que me parece mucho más interesante Pablo Milanés cantando los boleros que haciendo su propia música o cuando intenta hacer una música de protesta o pro-revolucionaria, ¿no? Y después Luis Salinas, que las pocas veces que le he escuchado cantar Cuenta conmigo de Chico Novarro o los propios boleros de Chico Novarro me parecen maravillosos. Pero bueno, ese mundo del bolero me recuerda, por ejemplo, estoy escribiendo un libro de poesía. Yo escribo poesía entre las millones de kioscos que tengo en el arte. Estoy escribiendo un libro específico. Tengo 2 inéditos y estoy escribiendo otro. No sé para qué si tengo 2 inéditos. Pero bueno, el último que estoy escribiendo se llama Los DJ tocan música. Vieron que los DJ tocan música ahora. Claro. Entonces, los DJ tocan música y otros poemas sin ritmo. Y en ese libro, que está todo dedicado a la música, hay un poema que yo le dedico a mi madre. Hace unos pocos años partió mi madre, y como toda partida posterior y uno entra a ordenar imágenes y recuerdos, y les voy a leer un poema que tiene que ver con el bolero y tiene que ver con esos 70 de que ella estaba evocando. El poema se llama Pista Vacía y dice: en mi infancia mi madre limpiaba los pisos de la casa con encomiable pasión y lavandina, mientras cantaba con Eddie Gourmet y el trío Los Panchos, con Julio Sosa o con Sandro, con los Guaguancó o algo a la moda. Iba dejando brillante el living y los cuartos. Fatigada de todo después, tiraba a un lado el delantal, apagaba el tocadisco y se fumaba un jockey satisfecha, sentada. Y entonces era cuando solo el silencio tirano comenzaba. Todo quedaba listo, transparente, para que nadie comenzara a bailar. Este poema me vino a colación de lo que vos decías recién, de la cuestión de la mujer que limpia, de la música, esta cosa, no sé, debe ocurrir ahora también, han pasado los años, pero yo lo evoco en el living de mi casa, mi vieja trapeando, escuchando música, el combinado, dando vuelta a los discos, ¿no? Lado A, lado B, que ahora se ha vuelto al vinilo, ¿no? Como una cosa vintage y de una clase social alta, pues no cualquiera tiene contra vinilo. Claro, con lo que sale un vinilo hoy, claro, es casi imposible tenerlos. Sí. Pero qué lindo, ¿no? Porque yo creo que en aquellas épocas en las que, como vos decís, que tu madre hacía todo lo que hacía, escuchando esa música, nosotras que escuchábamos ese tipo de música, se vivía distinto. Y ya creo que no importaba tampoco qué era lo que se decía en esas letras, sino que se escuchaba música. Sí, claro. Y no había estas cuestiones elíticas en que si yo escucho los guaguancó no puedo escuchar un tango, no puedo escuchar un bolero. Todos escuchábamos todo. Claro. Y era fantástico, porque yo recuerdo esas navidades, esos años nuevos en las que el combinado se sacaba a la calle y se juntaba al barrio y se cortaban las calles para poder bailar todos cualquier estilo de música, sin importar qué. Nadie se enojaba por lo que se escuchaba, sino que se escuchaba. Bueno, mirá, disculpame que te interrumpa, volviéndote a Spinetta, a mí me resulta medio incómodo cuando Spinetta pertenece hoy por hoy a un nicho que es el rock.
Hoy Spinetta ya está muerto, Spinetta, ¿cómo lo puedo contrariar? Pertenece a ese nicho. Pero si uno revisa la música de Spinetta, fíjate que el tipo compone, antes de Almendra, siendo adolescente, una samba, que es Barro tal vez. No necesitó componer más, con Barro tal vez está hecho. ¿Sí? Hizo una samba. El tipo la guardó durante años y allá por el 80 y pico saca un álbum solista que se llama Kamikaze, y en ese disco mete Barro tal vez, que es la única samba, ¿no? Después tiene otra inédita que siempre la grabó en vivo, aparece en grabaciones pirata que se llama Nuevo Mundo Arjo o algo así, que es hermosísima también. ¿Qué quiero decir con esto? Después hay quienes lo rechazan dentro del rock, en los 70, fines después de Pescado Rabioso, porque se vende supuestamente al pop y termina haciendo para mí una cancionística del mundo de Spinetta, un pop para adulto, finísimo, muy particular, que son los últimos 2 o 3 álbumes, que generalmente él criticaba que nadie lo escuchase, todos se habían quedado con Pescado, todos se quedaban con Invisible y no lo escuchaban en presente. No se olviden que el muchacho Ojo de Papel, él dice, tu tiempo es hoy. Sí. Digamos, pero todos vivían con 20 años de atraso. Es más, él compone un tema maravilloso en Jade que se llama Nunca me oíste en tiempo. Se lo dice a su oyente, gastándolo, diciéndole, loco, vivís pidiéndome canciones de hace 20 años. Nunca me oís en tiempo. Siempre llegás tarde. ¿Qué te pasa? Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Y me fui un poco con lo ecléptico que era Spinetta. Spinetta se lo mete en el nicho del rock, para mí, por una cuestión comercial, porque hay que ponerlo en alguna batea. Pero hay temas, qué sé yo, Kamikaze, un tema que ¿dónde lo ponés musicalmente? Y hay múltiples canciones, esto que yo le decía, la fábula infantil en una cancionística donde aparece simbólicamente el tema del sacrificio. Sí, también tenés Me gusta ese tajo, seguro, o Ruta Argentina, que son rock cuadrado, pero el tipo es amplísimo, desde Ruta Argentina a Barro tal vez, en el medio está la balada de jazz, el rock pesado, hace todo, y no tiene problema. Es más, es el primer argentino que graba en el mundo del rock, que la CBS lo contrata para grabar un disco en inglés, que también él, yo creo que mal lo quiso al disco, porque se lo producía otra gente y no podía poner todos los dedos él, que es maravilloso, que solo el amor puede sostener, con una terrible orquesta, una sinfónica, caño, que está a la altura de cualquier artista internacional y grabado en Estados Unidos, y es maravilloso. De eso a Rutas Argentina, pasando por Muchachos de Papel, a Barro tal vez, a los finísimos 3 últimos álbumes que poca gente de los que dicen que escucha Spinetta y que joden con Pescado Rabioso y Pescado Rabioso, escucha, que es Para los Árboles, Pan y Un Mañana, en donde hay un Spinetta súper maduro ahí. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Con que Spinetta es un tipo que nace musicalmente allá a mediados de los 60, y vos estabas hablando de esta cosa ecléptica, variada sobre lo musical, recibiendo influencias de todos lados, cosas que Spinetta también mamó. Es muy claro lo que dice Spinetta cuando comienza, que Almendra se nutría de la escucha de los Double 6 de París, que era un grupo vocal francés, pasando por Piazzolla, por el folclore argentino, digamos, la variedad, la riqueza, esa apertura, indudablemente va a cimentar los frutos lógicos para la variedad y la riqueza temática de una producción de una obra, ¿no? Claro. Por eso debe haber sido un artista tan integral, ¿no? Esto que vos decís, que tuvo tantos estilos y también hacía todo eso que sí, me estoy olvidando de que el tipo se le ocurre en Almendra, le hace la primer tapa al disco, que digamos que la discográfica no quería, lo rompe y lo oculta, y él tiene que dibujarlo de nuevo a ese hombre de la lágrima. Sí. Y después hace una tapa tan loca que aparte no existe, por lo menos en la batea del planeta, que es la tapa de Artaud, que era una forma que no entraba en la batea. Y también que une lo artístico con la ocurrencia, con el efecto tan propio de la vanguardia, que es un efecto comercial. ¿Está? Porque, a ver, no seamos tontos. Porque está el tipo que viene ingenuamente y dice, sí, porque el flaco, fíjate qué artista. Sí, pero qué bicho, qué interesante, digamos, correrse de la manada para hacer algo distinto y a poner una marca propia.
Lo cual a la larga tiene un rédito no solamente artístico, sino comercial. Claro. ¿No? Porque la manera de las vanguardias es, digamos, uno de los gestos estéticos es el efecto. Y Spinetta la tenía clarísima con eso. La tapa de Artaud es eso. Y la trascendencia, digo, si hablamos de Spinetta y vos has hecho este trabajo y la gente lo recuerda tanto por la trascendencia como artista que ha tenido, y también esta cosa ecléctica hace de esa trascendencia de artista. Digo, uno no recuerda a un artista a veces cuando solamente se evoca una sola cosa y quedó con un tema ahí olvidado, sino, claro. Digo, mirá cuántas cosas podemos estar hablando de Spinetta, digo, de su trabajo como artista plástico, desde hacer un disco, a la letra, a la música. Claro. Son esos personajes que tenemos en Argentina que quizás son únicos, ¿no? Bueno, a ver, hay quienes, desde cierto fanatismo, consideran que si el Flaco hubiera nacido quizás en Inglaterra, el destino musical y la difusión sería otra. A mí me resulta raro, hay una cosa paradójica con la música del Flaco. No hay medias tintas con Spinetta, me parece. No pasa desapercibido, pero siento como, y esto lo refleja la venta de mi libro. A mí hay gente que me lo ha encargado de Perú, de México, de Alemania. Y tengo una anécdota curiosísima, por ejemplo. De Tierra del Fuego, un flaco pidió 2 libros porque él le iba a reenviar de regalo un libro a un amigo que vive en Santiago del Estero. ¿Me explico? Sí. La cantidad de kilómetros para poder entregar ese libro. Está, claro. Y a ver, mi libro se distribuye a pulmón, hay una serie de lugares en que yo ahora puedo darle las listas, dónde está, pum, pum, porque no tiene una distribución como tiene Planeta ni un Sudamericana. No, Lo claro. saca el Instituto Nacional de la Música, me da un subsidio, sacamos el libro y a pulmón uno lo distribuye. Y bueno, hay toda una interna ahí comercial que sería aburrido para la audiencia, pero que se entiende, ¿no? Bueno, entonces en esos puntitos a donde está, tienen que hacer este tipo de envío. Por ejemplo, uno a Perú, además, digamos, de aquel fanático que está vinculado a esos lugares o que pasa por la vitrina y lo ve, pero aquel que se entera, ¿no? de puntos remotos, hoy tenemos internet, entonces se comunican conmigo y me dice, Daniel, ¿cómo podemos hacer? Claro, cuando miramos, hacemos número con el envío, es más caro el envío Que es lo que sale el libro. que lo que sale el libro. Y persiste, ¿no? Porque aquel tipo hablo de la persistencia sobre Spinetta y vuelvo a mí. Por ejemplo, yo terminé el libro tiene cosa de casi 300 páginas y lo achiqué porque era un libro de 600. Y hoy les puedo asegurar que estoy escribiendo apostillas. ¿Por qué? Porque como gran artista lo que genera es un rebote y una amplificación. Cada vez que vos abrevás en su obra te genera nuevas cosas. A ver, si yo tuviera a alguien, que ustedes muy educadas como son, no me lo dicen, pero eso que vos escribiste, ¿Spinetta lo pensó? No, lejos estuvo Spinetta. Spinetta operó artísticamente. Los que escribimos sobre un hecho estético somos los que especulamos. Por un lado se opera, se acciona y por otro lado se especula. La especulación es la producción de la reflexión sobre la cosa. Lo maravilloso es cómo alguien que operaba desde lo artístico permite a aquel que especula armar sistemas tan cerrados de idea. ¿Qué quiero decir esto? Que no se contradice nunca, o que constantemente te vincula a otros hechos. Pongo un ejemplo. Durano Sangrando, ese vals maravilloso donde un carozo habla, no lo voy a exponer acá, pero el libro lo desarrollo, está íntimamente vinculado con el mito de Orfeo a través de Virgilio en la literatura latina. Seguramente si el Flaco estuviese acá se me cagaría de risa porque él ni se le ocurrió. A mí no me preocupa que a él no se le ocurrió. A mí me parece maravilloso que ocurra ese vínculo. Y no porque yo lo esté forzando, porque digamos, en todo caso, ese fue, digamos, la virtud que tiene, si tiene alguna virtud mi libro, el de que eso fluya y que se vea claramente la asociación. Y como esto que les digo, ocurre con otras cosas. Volviendo a Orfeo, escribí una postilla nueva sobre el mito de Orfeo. El mito de Orfeo, que ustedes sabrán, es el dios de la música, entre las cosas que hacía con la música, como héroe griego que era el hecho de la curación a través de la música. No les tengo que decir, en Occidente toda
el siglo XX el desarrollo que hay con la musicoterapia, que viene de toda una tradición, que termina en Orfeo como mito griego. El flaco vive hablando, sin hablar de la musicoterapia, en su afán de curar con la música. Y vuelvo, por otro lado, le entro al mito de Orfeo. A ver, no es muy habitual, y no tengo nada contra Charlie, contra Fito, ni contra Cerati, porque me vivo escuchando. No hablan de curar con la música. ¿Entienden? Cuando yo le pongo una oreja distinta a Spinetta, donde ahí do más do no da 4, da 5 1/4. Digamos, el tipo siempre hay una foto movida. Bueno, eso constantemente me ocurrió con Spinetta. Y aquel que se detiene en Spinetta y lo compara con otro, lo tiene que ver si medianamente sabe ver. Y es lo que intenté hacer y demostrar con el libro. Por ejemplo, una cosa que constantemente hace Spinetta, que lo vincula con Borges, que me río porque es increíble, es el tema de desmaterializar lo real. No voy a traer ahora, repito, no estoy dando una clase ni un curso, pero está lleno, hago un capítulo, dedico como 7 o 8 páginas a dar citas de cómo a través de distintos modos poéticos él asedia la realidad para desmaterializarla. Claro, desde ahí que mucha gente durante la década del 70, claro, el tipo, viste, no hacía canciones de protesta. Entonces, claro, viste, era un garca, un tipo que estaba en la Torre de Marfil. Entonces, la coyuntura no servía. Claro, cuando miramos la distancia, decimos, la puta, qué letras, qué temas. Pero el flaco la tenía clara, con una canción no se iba a derrocar una dictadura. ¿Está? En todo caso, lo mejor que podía hacer es dejar un hecho bello. Es más, el propio flaco escribe una canción maravillosa que se llama ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? ¿Quién resiste? La frase ya es magnífica, ¿no? Porque es una pregunta retórica. Y vuelvo al tema del bolero, porque ¿quién resistirá cuando el arte ataque? La temática de los boleros generalmente aborda los problemas amatorios de relaciones entre un hombre y una mujer. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Que lo graba en el álbum La La La, que comparte con Fito Páez. Es una canción en la cual tiene un problema con una mina, el personaje, el narrador, el yo lírico de la canción, y la mina le ha mentido, le ha fallado, pero el tipo está enganchadísimo con la mina y sabe que está viviendo la desilusión, y en un momento, es decir, esta temática, aparte, re vulgar si se quiere, ¿quién no ha abordado eso? No solamente el bolero, la cancionística, la canción romántica, el rock, la balada y cuánto más. Pero el tipo, y ahí está el do más do, no da 4, da 5 y medio. El tipo en un momento dado mete el tema de la verdad. Y cuando mete el tema de la verdad, hace una digresión típico de Spinetta y vincula la verdad con lo bello y lo bello con el arte. Y el estribillo, en vez de decirle, loca, ¿por qué me mentiste?, dice, ¿quién resistirá cuando el arte ataque? Y es una canción supuestamente a una mina, pero el tipo le sirve el dolor de la falsedad de ella para reflexionar sobre la verdad y cómo la busca él a través del arte. Y en un momento hace una comparación para reivindicar las culturas latinoamericanas mancilladas por la conquista. Fíjense a dónde va en una canción que supuestamente aquel que la escucha rápido escucha meramente una canción de desamor. Ese es Spinetta. Como les digo, esto podría traerle un montón de canciones en donde, si uno la escucha rápido, tenés una canción dirigida a una temática, pero el tipo logra siempre inocularle o una bella imagen, o una reflexión, o una digresión que nos lleva hacia otro lado y hacia otro mundo. Bueno, yo creo que... Nos deja sin palabras. Sí. Y bueno, vas a estar presentando el libro acá en la casa este sábado, ¿no? Este sábado, mirá, a ver. O sea, todos los que quieran seguir escuchando a Daniel. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Este sábado. Yo voy a compartir el espacio de la casa acá en Colliet, se llama... Sí. Es Colliet 1021. 1021, bueno. En el espacio Debate Cultura. El espacio de Debate y Cultura, la casa. Está bien. La charla la voy a compartir con Felipe Surcan, el director de Viajero Inmóvil Record, que es un sello discográfico. Él va a dar una charla sobre música progresiva argentina y como preámbulo yo voy a estar presentando y charlando algunas otras cosas
sobre el libro Spinetta, Anhelo de una lírica. Este sábado a las 3 de la tarde, aquí. Así que a todas las que quieran seguir escuchando a Daniel, que estén interesados, a todos los fanáticos de Spinetta, los invitamos también a ver este libro, a comprar el libro. Va a haber una mesa de venta de CD del sello y por supuesto voy a traer el libro para la venta. Es un venta. sello independiente, ¿verdad? En Viajero Inmóvil. Exacto. Sí, es un sello independiente y el libro fue editado con la subvención del Instituto Nacional de la Música, al cual no tengo otra cosa que palabras de agradecimiento porque fue magnífica la recepción y La INAMU, ¿no? Inamu. Hay que seguir apoyando así a los artistas independientes. Aclaremos que es entrada libre y gratuita. Ah, bien, Claro. El evento del sábado. Bien. Así que todos están invitados. Está bien. Y bueno, como decimos siempre, hay que salir, ¿no? Hay que salir de las casas, hay que ver arte, lo que recién estabas hablando, me decía acordar de eso, ¿no? Hay un músico invitado también, hay música en vivo. Sí, Aldo música en Pinelli, vivo. que va a cantar y supuestamente creo que va a interpretar un par de canciones del Flaco y un par de canciones propias. Sí, esto es parte de un ciclo que se llama Alma Progresiva. Mira vos. Sí. Que lo organiza un grupo de gente en el cual hay gente vinculada al espacio de debate y cultura que está dentro del ciclo, de la organización del ciclo. Pero seguimos El lunes a las 10 de la mañana para escuchar qué. Dos Gardenias. Muchas gracias. Encontrarán en el calor de otro querer.